se debe tratar por muchos frentes a la vez y con sentido de urgencia. Uno de esos frentes es, precisamente, el ejercer el voto de manera prudente y bien reflexionada, pues un abstencionismo radical no se justifica. A todas luces, se debe crear en el país una cultura de participación política mediante el ejercicio del deber y el derecho al voto, y, ¿por qué no?, mediante una campaña política personal que anime a quienes están cerca de nosotros a disponerse a votar para elegir a conciencia a quienes tomarán el timón de un mismo barco. Por la salud de nuestra democracia, debemos tratar de hacer que este evento electoral les signifique, primero, a quienes están apáticos, un aliciente que los motive a ejercer ese sagrado derecho del sufragio, y segundo, una luz que nos encamine a hacer la mejor elección para el bien de toda Costa Rica. Una auténtica cultura democrática obliga a tender puentes, a alcanzar acuerdos, y una de las maneras de hacerlo es siendo parte activa de estos procesos electorales que se aproximan. Ojalá este próximo 1 de febrero sean los más quienes respondan patriótica y cívicamente al mandato de las urnas. Emitir nuestro voto como una constructiva manera de forjar una mejor patria es un pleno respeto a nuestra institucionalidad y una muestra de que tenemos la madurez para alcanzar, con visión de futuro, los acuerdos para lograr el gran consenso social que Costa Rica necesita. Votar es amar y resguardar a Costa Rica. Es amarse y resguardarse usted y a los suyos. Panorama. Este fue un comentario de Carlos Díaz Chavarría. Esta fue una producción de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara por la Democracia Costarricense. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 21 de enero, bienvenidos, son las 5:03, eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también de la actualidad internacional. Tenemos, como siempre, a partir de las 5 de la tarde, la cápsula de panorama de la Cámara Nacional de Radio que acabamos de escuchar, que siempre estará de aquí hasta que se produzca el proceso electoral, las elecciones del 1 de febrero, pues estará la radio acompañando esa comunicación. Transmitimos desde Costa Rica, la 89.1 FM, cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche y también en streaming, nos puedes ver en Facebook Live y también en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, como siempre. Y bueno, hoy tenemos las noticias de siempre, tenemos el especial de Davos en el Foro Mundial, Foro Económico Mundial, que es su tercer día y que, bueno, ha prendido chispas por la intervención de Donald Trump hoy allá en Suiza, en el Foro Económico Mundial, con cerca de 65 jefes de gobierno y de Estado presentes, un récord para ese foro que se repite año tras año en Suiza. Y para la conversación de la segunda media hora vamos a conversar con Yair Dabroy, el politólogo Yair Dabroy, que nos va a explicar un poco qué es lo que está pasando en Guatemala. El gobierno de Guatemala decretó el fin de semana, el domingo, si no recuerdo mal, un estado de sitio por 30 días. El lunes no hubo lecciones en las escuelas públicas
todo por una creciente ola de violencia de los grupos delictivos organizados, y bueno, que ha cobrado vidas de las fuerzas del orden estatales, y que bueno, genera obviamente un momento complejo de la vida política, la vida social de Guatemala. Así que Bernardo Arévalo, que en algún momento estaba en contra de los estados de sitio, como lo dijo siendo diputado, pues ahora no tuvo más remedio que establecer esa medida. Vamos a ver qué quiere decir, qué significa, por qué, conversando con Jair Dabroy a las 5:30 más o menos, en unos 25 minutos. Pero vamos a las noticias rápidamente, a ver si podemos cumplir con todo el material que hemos preparado, porque es mucho. Empezamos en Estados Unidos. Trump da marcha atrás con los aranceles de Groenlandia. Ayer dijimos que iban a aplicar 200% a vinos y champán en Francia, pero también aranceles importantes a los países que respaldaran a Dinamarca en la soberanía de Groenlandia. Pero ayer en Davos, el presidente estadounidense Donald Trump canceló esa amenaza de imponer aranceles a 8 países europeos, pues acordó con la OTAN un marco, dicen, para un futuro pacto de seguridad en el Ártico. No dijo cómo sería, pero dijo que no se usará la fuerza para controlar Groenlandia, y pues habló de un programa de $175 mil millones que incluiría armas en el espacio. En fin, además publicó en su red social Truth Social que tras la reunión productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se ha establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y de hecho toda la región ártica, dice Donald Trump. Esta solución, de concretarse, será una muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Con base en ese entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero, dice Donald Trump. Y bueno, se están llevando a cabo conversaciones adicionales pues en la zona. Donald Trump ha dicho que J.D. Vance y Marco Rubio, además del enviado especial Steve Witkoff, serán los encargados de esas negociaciones. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega este nuevo sainete de expansionismo. Bueno, también desde Washington se da luz verde a chips de inteligencia artificial para China. Ya se ha dicho, advirtieron que la medida podría reforzar la modernización militar china, pero bueno, han pedido que el Congreso imponga algunos límites. Por otro lado, y cambiando un poco de tema, pero en Estados Unidos, la Corte Suprema de ese país, de Estados Unidos, escuchó argumentos sobre el intento de Trump de destituir a Lisa Koch, gobernadora de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense. Las señales de los jueces indican que no permitirían su despido inmediato en un caso clave para la independencia del organismo monetario. Bueno, ya se ha hablado de la judicialización de la intención de generar un juicio a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y ahora también pues está en juicio la gobernadora, una de las gobernadoras de la Reserva Federal. Así que bueno, eso pone en discusión la independencia de ese organismo, que se supone que en todos los países tiene autonomía para generar sus políticas monetarias y económicas al margen de lo que quiera el presidente de turno. Vamos a ver qué pasa con la Reserva Federal, que además cambiará de presidencia este año 2026. Bueno, además Canadá buscará un nuevo orden comercial menos dependiente de Estados Unidos, dijo el primer ministro Mark Carney. Lo dijo en Davos y pues ya lo está repitiendo. Carney impulsa una estrategia para diversificar el comercio canadiense.
incluyendo acuerdos con China, como ya hemos dicho aquí, y pactos más pequeños con otros países también. El objetivo de Canadá es reducir la fuerte dependencia económica de Estados Unidos tras las disrupciones generadas por los aranceles de Trump. Un discurso enérgico, fuerte, que dio Mark Carney, tanto en Davos como ya en otros espacios, y que entiendo habrá encontrado buen eco en Canadá como líder de ese país, como primer ministro. Bien, en Europa, la crisis geopolítica pesa sobre la deuda europea. La calificadora Scope advirtió que las tensiones geopolíticas, incluida la crisis entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia, deterioran la perspectiva crediticia de mediano plazo para los estados europeos. Aún así, considera la calificadora que el impacto económico directo sería manejable y mantiene una visión de resiliencia fiscal para la zona europea. Y esto, bueno, se pone en evidencia. Ayer decíamos que varios de los países van a empezar a enfrentar pues dificultades, incluso Estados Unidos, relacionado con sus cuestiones económicas relacionadas con las deudas internas y el fisco en cada uno de sus países. Así que esto va a dar mucho para conversar aquí en el programa, y próximamente tendremos algún invitado para que nos lo explique también en mayor profundidad cómo impactan todas estas, ayer lo hablábamos un poco también, cómo impactan todas estas cuestiones geopolíticas y todos estos conflictos en puerta que está abriendo a cada rato Donald Trump en las economías de cada uno de los países. Bueno, el sábado se firmó el tratado entre Mercosur y la Unión Europea después de 25 años de negociación. Bueno, pues los eurodiputados votaron enviar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia Europeo para revisar su legalidad. Quizás estos eurodiputados están buscando tiempo, pero bueno, muchos países, muchas personas habían entendido que era un paso especialmente acelerado por las intervenciones o las amenazas de Donald Trump a la economía mundial basada en reglas, al comercio mundial basado en reglas. Bueno, esa ratificación entonces va a quedar suspendida por al menos un mes o más, pese a que el pacto pues era una prioridad para la Comisión Europea y también para los países del Mercosur, que tendrán que enviarlo a sus respectivos congresos. Y bueno, en Europa también tienen sus mecanismos, y este de llevarlo al Tribunal de Justicia pues es un mecanismo que está previsto y que pues sin duda va a demorar entonces la puesta en marcha de ese acuerdo Mercosur-Unión Europea, que tiene 25 años negociándose y que por fin se firma, pero habrá que esperar algunos meses más. 25 años no es nada, dicen, unos meses es bastante menos, pero vamos a ver qué pasa ahí. En Inglaterra, en Gran Bretaña, el Foro Global de Alimentación y Agricultura de la Organización Mundial del Comercio la Organización Mundial del Comercio en el Foro Global de Alimentación y Agricultura advirtió que la demanda global de agua podría superar la oferta en 40% para 2030. Así que se busca una seguridad hídrica y seguridad alimentaria en relación con pues el comercio mundial, pero también con la relación entre los países. En Asia, la venta de chips de inteligencia artificial a China reaviva tensiones tecnológicas. La autorización estadounidense para exportar chips avanzados de Nvidia a China volvió a poner en primer plano la disputa por el liderazgo en inteligencia artificial y sus implicancias militares en un contexto de creciente competencia estratégica entre Washington y Beijing.
Y en América Latina, México busca llevar la inteligencia artificial de los pilotos a la fábrica. Un informe del Foro Económico Mundial que está sucediendo en estos momentos en Davos, ahorita tendremos más información sobre eso, señala que América Latina adopta inteligencia artificial, pero captura poco valor económico de tomar esa tecnología. En México el foco está en integrar la inteligencia artificial en la manufactura con impacto real en costos y calidad más allá de pruebas experimentales. Y eso lo están haciendo ya muchas de las empresas manufactureras en México. Bueno, además, también en México, Netflix acelera su negocio publicitario en ese país. La plataforma de streaming informó que su plan con anuncios ya supera los 24 millones de espectadores en México. Esto es un crecimiento anual de 300%, ubicando al país entre sus 5 mercados publicitarios más importantes del mundo. Vaya, que de alguna manera es ir para atrás, porque veíamos televisión hace años con publicidad y ahora pues se supone que ya no, pero ahora de nuevo sí. Bueno, pues es la estrategia de Netflix en México. Vamos a ver cuánto dura en llegar a otros países también y quiénes tendrán que soportar la publicidad. Bien, en Colombia rechazan arancel del 30% impuesto por Ecuador. El gobierno colombiano calificó como una agresión económica el nuevo arancel del 30% que Ecuador aplicó a importaciones desde Colombia. El Ministerio de Energía en Colombia subrayó que la medida ignora la cooperación bilateral, especialmente en el suministro eléctrico. Así que bueno, nuevo foco de conflicto ahí entre Colombia y Ecuador. Bien, como les dije, en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial está en su tercer día y como aquí hemos tratado de llevarles un resumen de lo que pasa día a día en este foro que tiene que ver con el mundo de la economía, de las finanzas, de los negocios, pues en Davos varios temas, por lo menos un par de temas dominan las conversaciones. Inteligencia artificial y adivinen quién, Donald Trump. La presencia tecnológica este año es más visible y agresiva. Laboratorios, eventos y ejecutivos de inteligencia artificial copan hoteles, calles y salas de reuniones, marcando el pulso del foro. Pero la presencia hoy de Donald Trump también marcó la agenda de esa reunión internacional, de esa cumbre, porque pues su charla o su discurso, que ya vimos un poco de qué se trató, habló obviamente de Groenlandia, lo dijo textualmente. Entiendo que todos están esperando que yo hable de Groenlandia y si no lo hago van a decir que fue un mal discurso. Y como le preocupa mucho lo que van a decir de él, pues ahí se echó sus palabras sobre Groenlandia y echó para atrás en esa amenaza de aranceles sobre Europa. Bueno, también en Davos, Anthropic, un laboratorio de inteligencia artificial casi desconocido hace muy pocos años, pero ya hemos hablado de él aquí varias veces, abrió por primera vez una oficina propia en la calle principal de Davos, buscando clientes corporativos. Google, por su parte, organizó su mayor evento de prensa hasta ahora, confirmando que la carrera por la inteligencia artificial empresarial está en plena aceleración. Así que Anthropic y Google empujan la agenda de la IA en Davos con presencia específica allí en esa reunión mundial. Y bueno, por otro lado, se habla ahora de la superinteligencia y que cuándo llegará esa superinteligencia, pues todavía está en debate. El CEO de Google DeepMind, Demis Hassabis, estimó que la inteligencia artificial general aún está entre 5 y 10 años de distancia. Es un plazo más largo que el de ejecutivos, que lo que dicen ejecutivos de Anthropic y OpenAI, que han sugerido que podría llegar ya en 2026 o 2027. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Llegará pronto? ¿Llegará más tarde? ¿Se demorarán un poquito para sacarle más provecho a lo que ahora están haciendo? Vamos a ver qué es lo que va a pasar. No tenemos la bolita de cristal, pero bueno, se entiende que todo marcha aceleradamente.
Bueno, hay promesas de inteligencia artificial que empiezan a moverse allí en Davos. Esas expectativas, pues ahí se están ajustando. Isomorphic Labs, una startup de descubrimiento de fármacos ligada a Alphabet, ahora espera iniciar ensayos clínicos recién a fines de 2026, más tarde de lo prometido en Davos el año pasado. Bueno, así que las promesas ya empiezan a estar incumplidas en algunos espacios. Por otro lado, un informe de Wing Venture, basado en 181 líderes tecnológicos, indica que el 66% de las grandes empresas, más de 10.000 empleados, prevé recortes de entre 10 y 25% del personal en los próximos 3 años por la adopción de agentes de inteligencia artificial. Esto está por encima del promedio de 11% de población en puestos de trabajo que podrían verse afectados, según informes de McKinsey del año pasado. Pareciera que no serían despidos masivos, sino ajustes focalizados, pero importante en porcentaje, entre 10 y 25% del personal de los líderes tecnológicos. Bueno, Trump en Davos, ya hablamos de eso, abordó temas de aranceles, de comercio y también de inteligencia artificial y dijo que no usará la fuerza, pero dejó claro que ejercerá presión política si Europa se opone a sus planes. Bueno, Europa toma nota del nuevo escenario. Pues el nuevo escenario implica reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos y acelerar la inversión propia en inteligencia artificial y defensa. Davos refleja un consenso emergente sobre el futuro tecnológico, pero bueno, será más incierto y será menos lineal de lo que se prometía pues solo un año antes en Davos 2025, pero van a tener que tomar cartas en el asunto. Bien, ese es el informe del Foro Económico Mundial que tenemos hasta ahora y vamos a algunos temas en profundidad que les debía, ya había anunciado ayer o anteayer. El informe Oxfam 2026 es muy interesante, puesto que vuelve a encender una alarma ya conocida, pero dice Oxfam que es más aguda ahora. La desigualdad no solo persiste, sino se profundiza. La ONG internacional dice que desde 2020 la riqueza de los multimillonarios se duplicó, mientras millones de personas perdieron ingresos, servicios y oportunidades de movilidad social. Las crisis recientes aceleraron un proceso que ya venía en marcha. El documento de Oxfam, el informe Oxfam 2026, subraya que la concentración extrema de riqueza no es solo económica, sino también es política. Las grandes fortunas influyen sobre gobiernos, sobre medios y sobre sistemas judiciales también, bloqueando así reformas redistributivas como impuestos progresivos o regulaciones más estrictas. El resultado es un círculo vicioso: más riqueza concentrada, más poder para moldear esas reglas y también para brincárselas. Oxfam también advierte sobre un entorno político más hostil. En muchos países crecen prácticas autoritarias que restringen la protesta y el espacio cívico, incluso el diálogo, y afectan especialmente a quienes reclaman justicia económica y derechos laborales. Eso debilita la capacidad social para exigir cambios estructurales, indica Oxfam en su informe 2026. Prácticas autoritarias empiezan a crecer en muchos países, indica el informe internacional. Frente a este escenario, la organización propone una hoja de ruta clara: cooperación internacional, sistemas fiscales más justos y defensa activa del espacio democrático. Vean qué 3 temas interesantes que pone sobre la mesa Oxfam a nivel internacional. No está hablando de un país específico, no está hablando de Costa Rica, no está hablando de El Salvador, no está hablando de México, no está hablando de Estados Unidos, pero dice cooperación internacional, sistemas fiscales más justos y defensa activa del espacio democrático. Sin presión social coordinada ni estados con capacidad regulatoria, la desigualdad seguirá ampliándose.
Para América Latina y especial para todo su ecosistema de emprendedores, startups, el mensaje es que la desigualdad limita el acceso a talento, a financiamiento y a mercados. La desigualdad limita el acceso a talento, a financiamiento y a mercados. Modelos de negocio más inclusivos, diversidad en equipos y participación en el debate sobre reglas de juego más justa pueden convertirse en ventajas competitivas reales. La conclusión es que crecer no alcanza si ese crecimiento queda concentrado en pocas manos. No parece una novedad, pero es bueno saber que que siguen poniéndose el foco en la redistribución de la riqueza y pues en evitar la concentración del poder y de los recursos en pocas manos en todos los países, especialmente en América Latina. Muy bien, el otro día también hablábamos mucho sobre sobre muchos temas que tenemos en agenda. Vamos a dejar algunas de estas notas para mañana si todavía siguen vigentes, porque vamos a hacer un muy breve corte y pues enseguida volvemos ya con la entrevista de esta tarde. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Continuamos escuchando A las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por continuar en contacto. Y desde el domingo en que escuchaba las noticias que llegaron de Guatemala, me parecía estar como en una especie de regresión en tiempo. Guatemala atraviesa uno de los momentos más delicados realmente de los últimos años en materia de seguridad y gobernabilidad. La declaración del estado de sitio por 30 días tras motines coordinados en cárceles, toma de rehenes y el asesinato de 8 agentes de policía marca una escalada inédita en la confrontación entre el Estado y las pandillas en ese país centroamericano. El gobierno de Bernardo Arévalo sostiene que se trata de una respuesta necesaria para recuperar el control territorial y el control penitenciario, mientras sectores políticos y sociales advierten sobre los riesgos de normalizar medidas de excepción. Sin duda un tema serio, importantísimo, y para entenderlo, para analizarlo, nos acompaña hoy ya Yair Dabroy, politólogo, doctor en Administración Pública y Políticas Públicas y actual coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales en Guatemala. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por ayudarnos a entender este tema de aquí, de la región. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para poderles apoyar. Bien, antes de entrar en el análisis en sí, ¿qué significa un estado de sitio? Porque el lunes propiamente no hubo clases, por ejemplo, en las instituciones públicas, pero no sé si en Costa Rica tenemos memoria o idea de lo que podría significar, o en otros países de la región que nos escuchan, significar un estado de sitio. ¿Qué significa para la población, Yair? Bueno, para empezar hay que hacer mención que es una decisión que puede tomar el presidente de la República y que la debe de respaldar, en este caso mediante decreto, el Congreso de la República, pudiéndola conocer, pudiéndola improbar o pudiéndola modificar.
Lo que se plantea en este caso es un estado de excepción para que los colegas puedan entendernos. Es uno de los grados más altos en cuanto al estado de excepción. Hay que hacer mención que no se tocan todas las variables. Sí se abordan temas como la posibilidad de que puedan ser personas detenidas sin orden de juez en caso que investigaciones indiquen, en este caso investigación criminal por parte de la Policía Nacional Civil e incluso del propio Ministerio Público, puedan hacer labores de detención en relación a una emergencia que, como usted bien decía, se suscitó el pasado domingo producto de el lamentable papel de las pandillas y la situación en que se encuentran las cárceles en el país, donde las pandillas se amotinaron desde el día sábado y tenían una serie de peticiones. Es un escenario muy complejo lo que estamos viviendo, porque estamos hablando de que Guatemala en el 2026, como no sucedía desde la etapa democrática, se topa con las diferentes elecciones de segundo nivel. Esto significan elecciones en órganos que van a determinar el proceso electoral del 2027. Por ejemplo, tenemos ya activa una comisión de postulación para la selección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral del país. Tenemos una comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Tenemos elecciones para la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo ente en materia constitucional en el país, y elecciones de Contralor General de Cuentas. Así que el escenario se vuelve muy complejo. Tal vez hago mención de esto porque hubo algunas cuestiones donde no es únicamente la petición per se de pandillas pidiendo algún tipo de comodidades en los centros penales, sino incluso había quienes hacían mención de que debía de los pandilleros y de las personas que se levantaron, digamos, en el sistema penitenciario, en este caso en las cárceles del país, amotinándose, haciendo mención de que el presidente Arévalo debiese de sufrir un golpe de Estado. Entonces, acá estamos hablando de una disputa de espacios de poder muy complejos. Estamos hablando prácticamente de dos grandes bloques que están disputándose el control del Estado. Uno con poca experiencia, pero quienes son, por ejemplo, desde el Ejecutivo, quienes tienen en este caso la posibilidad de dirigir los destinos del país democráticamente electos, y otros que, por la misma regeneración de las elecciones que yo les señalaba, pues están en una posición compleja para saber si gente afín al mismo sector continúa en esos cargos o bien incluso acciones como la persecución penal se pueda iniciar en contra de ellos, porque ha sido un mecanismo para poderse mover entre los dos bloques el uso de imputaciones penales para perseguir a opositores. Ahora, bueno, yo me imagino que ningún presidente, ningún actor político quisiera establecer este tipo de medidas. Incluso Bernardo Arévalo, siendo diputado, hablaba en contra de esta medida, ¿no? Como claro, si llegas a este punto, es muy posible que algo ya está bastante mal para llegar a este punto. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo que estallara? Es decir, hay este amotinamiento, hay este enfrentamiento con bajas en el sector policial y toda una situación social, me imagino, adicional a eso. Sí, tal y como usted lo menciona, los estados de excepción tienen varias características. Acá no es un estado de sitio completo, por así decirlo. En algunos casos también, al menos en los últimos dos gobiernos, sirvió, por ejemplo, en la época de la pandemia, con las restricciones a la movilidad, para poder hacer compras y contrataciones sin ningún tipo de regulación. Eso no está pasando en el país. Acá son más cuestiones de la posibilidad de realizar detenciones, persecuciones, sin necesariamente contar con orden de juez, o el tema de las concentraciones masivas no autorizadas, que digamos, a eso se ha orientado más el asunto. Tal vez para que nuestros oyentes comprendan un poco la dinámica, no fue un hecho aislado de un amotinamiento en una de las cárceles del país, sino que fueron 3 cárceles en donde al mismo tiempo, lo cual habla de una labor coordinada. Exacto.
las pandillas, que se supone que estaban en espacios aislados, iniciaron un proceso de amotinamiento con retención de personal de la Guardia del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil. Y esto conllevó a acciones donde el máximo líder de la pandilla del barrio 18 pues fue trasladado inmediatamente el día domingo por la mañana. Incluso ustedes pueden encontrar, si buscan ahí el Lobo, el barrio 18, cómo pues sale golpeado de rodillas. Y hay un mensaje por parte del presidente que no van a negociar, por ejemplo, con pandilleros. Y casi inmediatamente después, les diría que a partir de unos 20, 30 minutos después de que suceden estos hechos, comienzan agresiones directas contra la vida de miembros de la Policía Nacional Civil. En Guatemala, históricamente, ha habido una relación muy tensa entre pandilleros y policías. Y se habla incluso que se pudo haber movido cantidades de hasta 25,000 quetzales, que para hacerlo en términos de dólares estaríamos hablando lo cercano a los 2.500 dólares por policía muerto. En total, entre el día domingo y el día lunes tuvimos 10 policías fallecidos más otros heridos en diferentes hechos coordinados en la ciudad de Guatemala. Esto pues volvió la situación muy compleja. Debemos de hacer mención que aún no se recuperan incluso las actividades económicas en su forma natural. Es decir, el día domingo es un espacio donde, por ejemplo, los centros comerciales se mantienen llenos. Los centros comerciales estaban prácticamente vacíos. Las personas, la gente tenía miedo, temor de poder salir a las calles y quedar en fuego cruzado entre pandilleros y policías nacionales. Esto es lo que conlleva a que el presidente a las 6 de la tarde del día domingo convoque a una conferencia de prensa, a una cadena nacional, donde se informa que se ha decidido presentar un estado de sitio al Congreso de la República con las características que les comentaba. No es un estado de completa restricción, por ejemplo, en términos de movilidad, pero sí está muy enfocado en generar ciertas herramientas para la persecución criminal de estos grupos delictivos. Y sin duda genera un poco también de temor en la población, es decir, aunque no está restringido salir a la calle, pues la gente empieza a salir menos, me imagino, ¿no? Totalmente. Bueno, lo vimos el día lunes, por ejemplo, la decisión de que no hubiesen clases a nivel nacional. Hay que hablar que el sistema de educación pública todavía no ha iniciado formalmente digamos, en sus labores normales del año 2026, pero sí comenzaban algunos colegios privados a hacerlos. La ministra de Educación, Anabela Giraca, hace un comunicado desde la autoridad que le compete como ministra de Educación de manera preventiva, diciendo que se cancelan las clases para el día lunes. Esto fue más o menos 4 horas antes de que se decidiera el estado de excepción. No necesariamente va ligado una cosa a la otra. De a poco la ciudad comienza a retomar su dinámica, pero como usted lo decía, pues es de a poco, el temor existe y obviamente estamos hablando de un tema que no fue abordado, creo yo, de manera oportuna, no solamente en Guatemala. Guatemala probablemente ahorita es lo más emblemático por lo que está sucediendo en El Salvador con el tema de pandillas. Entiendo que en Costa Rica estuvieron o están los famosos chapulines, pero digamos que todo el tema de la delincuencia juvenil que comenzaba en un momento y que no fue tratada de manera adecuada, pues ha devenido en estructuras de crimen organizado. Ahora ya no estamos hablando de delincuentes juveniles, aquellos grupos que normalmente interactuaban y cometían algún pequeño delito, alguna falta. Estamos hablando ya de estructuras criminales. Incluso hay que hacer mención que muchos de estos actores de las pandillas, específicamente aquí estamos hablando de 2 maras muy grandes, que es la Mara Salvatrucha y la Mara del barrio 18, pues ya comienzan a tener ligamen con estructuras del narcotráfico, específicamente desde hace unos años a través del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, esto, evidentemente, la coyuntura actual reacciona ante hechos puntuales que vos ya nos relataste,
Pero esto está relacionado, como bien ya también lo has dicho, a una crisis más estructural del sistema de seguridad. ¿Qué opciones tiene el gobierno guatemalteco para realmente retomar el control territorial, que es un poco lo que busca en momentos en que El Salvador ha tenido pues la respuesta que ha tenido y otros países de la región no? Y pues entonces la población, me imagino, que empieza a pedir solución con un poquito más de vehemencia. Sí, digamos, si preguntamos nosotros a los guatemaltecos de a pie, le van a decir que para ellos la solución sería algo similar a lo que realiza Bukele, por ejemplo, en El Salvador. Digamos, ese tipo De de respuesta. atención y de respuesta a las maras y pandillas. En el caso del gobierno del presidente Arévalo, eso difícilmente, o me atrevo a decir, no lo vamos a ver por su afinidad y posición ideológica. Lo que sí creo que es importante en términos de seguridad nacional es mejorar lo competente al tema de inteligencia. Es más que obvio, lo plantean desde autores como Thomas Miklos del análisis prospectivo, que no se generaron los escenarios catastróficos necesarios para poder atender una potencial respuesta como la que se tuvo a partir del día domingo por la mañana en contra de miembros de la Policía Nacional Civil. Lo que nos plantea el análisis prospectivo es que el escenario óptimo difícilmente va a suceder, hay una probabilidad, pero es muy mínima, pero el escenario catastrófico sí hay una alta probabilidad que no suceda, y eso fue lo que sucedió exactamente en el caso guatemalteco, donde no se anticiparon a los hechos. Ya en otra ocasión habían sucedido cosas, pero más enfocadas en cuanto a la guardia del sistema penitenciario. La información, esto fue hace ya más o menos unos 12 años, la información circuló de manera oportuna e incluso eso dio chance a que la Dirección General del Sistema Penitenciario en su edificio central y en diferentes dependencias pudiera, digamos, generar ciertos espacios similares a una trinchera tal cual para poder resguardar la integridad de sus miembros. Eso no pasó. Mucha gente mencionaba haciendo deporte el día domingo que vieron a los policías y no se percibía que hubiese algún ambiente tenso. O sea, los agarraron totalmente desprevenidos. ¿Y esto cómo se ven las reacciones en la sociedad civil, en los grupos organizados, en distintos sectores de Guatemala? Quizás Jair, para ir terminando, Jair, estamos hablando con Jair Dabroy, politólogo desde Guatemala, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Para ir terminando, Jair, ¿cómo lo recibe las distintas organizaciones y qué perspectiva hay? Porque me imagino que esto instalará, si no está instalado ya, con más fuerza el tema de la seguridad y la respuesta a este tipo de acciones conflictivas que hubo recientemente para próximas. Bueno, el proceso electoral todavía está temprano, es 2027, pero bueno, ya la discusión estará puesta, ¿no? Sí, como le decía, 2026 es el escenario donde los participantes directos en la configuración del 2027 están siendo nombrados. Hay una amplia tarea de fiscalización de diferentes actores de sociedad civil. Eso ha señalado que, digamos, es poco creíble que sea un tema aislado de pandillas versus policía. Es muy probable que esté muy ligado al tema de las elecciones de segundo nivel en las 4 que mencionaba al inicio. Hay una demanda de diferentes actores, independientemente de la ideología que tengan por parte de las organizaciones de sociedad civil, tanques de pensamiento, por una labor de apoyo a la institucionalidad del Estado. Es decir, independientemente de si nos puede gustar o no la forma de hacer gobierno, la línea ideológica del presidente Arévalo, en esta disputa entre pandillas, grupos que intentan digamos, atentar contra la vida de servidores públicos en el área de seguridad versus las personas que están demandando que el Estado se fortalezca, porque eso al final de cuentas le está apostando a intentar mantener nuestras débiles instituciones democráticas. Pues en estas dos posiciones, todas las organizaciones de sociedad civil, diría que salvo muy pocas podrían existir, que no lo descarto, pero no he visto ninguna que se manifieste como tal,
que no le brinde el apoyo a la institucionalidad del Estado. De hecho, como te mencionaba, que habían intereses colaterales electorales, hubo mucha presión sobre los diputados para que se facilitara la aprobación de este estado de excepción, obviamente sin los abusos que se estaban viniendo cometiendo, por ejemplo, en la época de la pandemia, con el tema de las compras indiscriminadas y sin ningún tipo de fiscalización y regulación. Que ya era de otro gobierno, obviamente, Exacto. Antes de Bernardo Arévalo. Exactamente. Muchas gracias, Yair. Sin duda vamos a volver a vos en cualquier momento cuando la realidad sí nos lo imponga, y te agradecemos tu presencia aquí en el programa el día de hoy. Estamos para servirles. Muchas gracias por la invitación. Era Yair Dabroy desde Guatemala, es politólogo, doctor en Administración Pública y Políticas Públicas, y bueno, nos ayudó a entender un poquito más lo que está pasando en Guatemala, que sin duda es muy serio, y pues iremos viendo cómo se va a desarrollar en los próximos días. Pasamos directamente a la columna de los miércoles de Daniel Hernández. Bienvenido, gracias por una semana más. ¿Cómo estás? A ver si estás por ahí. Sí, ya ya está entrando, está como casi que abriendo la puerta en este momento para entrar Daniel Hernández, su columna de tecnología, que agradecemos un montón y que es una de las más esperadas, por lo menos para los miércoles. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto verte, escucharte. Hola, Fernando, igualmente. Bien, Hoy vamos adelante. a conversar, hoy vamos a conversar del arte de predecir el futuro en la época de la inteligencia artificial. Cada enero, en esta pequeña ciudad suiza rodeada de montañas y nieve, ocurre algo curioso. El mundo trata de predecir su futuro. En el Foro Económico Mundial de Davos no solo se discute política pública, economía o geopolítica, también se practica una disciplina muy particular, la futurología corporativa. Este año la palabra mágica de esa futurología es inteligencia artificial, Claro. y obviamente no como una promesa lejana, sino como un proyecto concreto, gigantesco y sobre todo costoso. Según los principales líderes tecnológicos reunidos en Davos, estamos a punto de entrar en la mayor reconstrucción de infraestructura de la historia humana. Ojo el nivel de predicción. No está en carreteras, ni puertos, ni represas. Está en datos, chips, energía, robots y modelos de inteligencia artificial. Esto no es una visión futurista lo que nos están presentando. Es un plan de inversión. Entonces, hagamos un poquitito de comparaciones históricas sobre este plan de inversión. La historia nos muestra que las grandes infraestructuras siempre han redefinido civilizaciones. Lo vimos en los acueductos romanos, que hicieron posible el imperio. Lo vimos en los ferrocarriles, que movieron la revolución industrial. Las represas industrializaron países y el Internet conectó al planeta. Cada una de estas obras no solo cambió la economía, sino la forma en que las personas viven, trabajan y se organizan. La inteligencia artificial, curiosamente, combina todas estas funciones en una sola: transporte de datos, energía, conocimiento y automatización. No es una tecnología más, es una infraestructura civilizatoria. En una de las reuniones del Foro Económico Mundial, Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, habla de esta mega obra y acaba de crear un nuevo concepto o explicarlo a través de un nuevo concepto que se llama las 5 capas, que creo que es algo que vamos a estar escuchando a través de todo el año, que son las capas que acabamos de hablar. Energía. La inteligencia artificial está consumiendo energía como si fuera una civilización pequeña. Chips y hardware. Los semiconductores son el nuevo petróleo. No solo se trata de fabricarlos, sino también hemos hablado de qué pasa con las cadenas de suministros y qué pasa con la soberanía tecnológica. Los centros de datos se convirtieron en las fábricas de la era digital. Es infraestructura física para procesar y mover toda esta información. Obviamente tenemos los modelos, que aquí es donde viven los cerebros, y también tenemos la siguiente evolución, que es robótica y automatización. El mismo Jensen Huang dice, esta es la gran oportunidad para las naciones europeas, este nuevo venir de la robótica. Entonces, él dice al final de su charla que estamos construyendo el sistema nervioso del planeta. Ahora, pongámosle tamaño a esto y pongámosle perspectiva a esto.
Larry Fink, el CEO de BlackRock, el famosísimo grupo de inversión, fue directo. Esto va a requerir inversiones masivas durante los próximos 10 a 15 años. ¿Cuál es la magnitud? Y como siempre, en la definición en inglés, 85 trillones de dólares en los próximos 15 años. Pongamos eso en perspectiva. El Plan Marshall, que fue la reconstrucción que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, costó en valor presente 150 billones de dólares. El sistema de autopistas de Estados Unidos hoy equivaldría como a 600 billones. La carrera espacial costó cerca de 300 billones. Entonces, la infraestructura de la inteligencia artificial no solo va a superar a cada uno de estos proyectos, sino los va a superar de todos en forma conjunta. Para terminar de llevar el punto a casa, aterricémoslo en una escala criolla. El Producto Interno Bruto anual de Costa Rica ronda más o menos los 75-80 billones de dólares. Eso significa que incluso si el país destinara todo su producto económico interno para construir infraestructura de inteligencia artificial, le tomaría más de 1000 años para alcanzar este nivel de información. Entonces, de inversión. Entonces, no estamos hablando de una inversión, estamos hablando de una reconstrucción del mundo. Para ir finalizando, este tema de la futurología siempre ha sido arriesgada y en este tipo de foros, que también, seamos honestos, es una reunión de millonarios, pierden el miedo a hacer este tipo de declaraciones grandiosas. ¿Por qué? Porque en los 60 nos prometían autos voladores, en los 90 nos prometían internet sin publicidad y en los 2000 nos prometían una globalización sin fronteras y sin conflictos bélicos. Vaya a ver lo que nos está haciendo Donald Trump en este mismo Foro Económico Mundial en Davos. Hoy lo que nos están prometiendo es que van a aumentar la productividad, curar enfermedades y optimizar economías, y probablemente lo hará, pero eso no significa que también no va a traer tensiones, desigualdades o nuevos dilemas. Uno de los mensajes más claros que acaba de suceder hoy es de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que lanza una advertencia y dice que hay un desafío político en este entorno de la inteligencia artificial y también hay un desafío social real. ¿Por qué? Porque hay un enorme consumo de energía. Nadella dice que si la tecnología no demuestra beneficios concretos para las personas, comunidades, industrias y países, corre el riesgo de perder ese permiso social que le estamos dando en este momento para consumir estas cantidades de electricidad a gran escala. Ese comentario va directo al corazón de una tensión creciente. Por un lado, la infraestructura exige cada vez más recursos y presiona las redes eléctricas globales. Por el otro lado, la aceptación pública de ese consumo depende de resultados tangibles, no solo de predicciones corporativas. Y ojo, en ninguno de las charlas se está hablando sobre retorno sobre la inversión, que sigue siendo el gran tema sobre la mesa. Davos no es un oráculo, es un espejo. Lo que está reflejando es lo que las élites económicas creen que vienen y lo que el mundo, ciudades, trabajadores y votantes están dispuestos a aceptar. No están prediciendo el futuro, como empecé diciendo. Probablemente lo que nos están contando es cómo lo van a construir. Muchísimas gracias, Fernando. Es una forma de imaginar, tratar de construirlo a imagen de esa visión. Ahora, las promesas, como decías, Daniel, siempre son buenas intenciones que se maquillan para que sean aceptados finalmente los grandes cambios, ¿no? Pero luego la realidad pues está dispuesta más a partir de intereses particulares, más que para ese bien común que se prometió, ¿no? Todo esto es muy complejo porque casi nunca coincide esa promesa con lo que luego se va a realizar producto de esos intereses particulares. Y el problema es que ese permiso social ya no se pide, sino que se arrebata a partir del encanto que dan las pequeñas migajas de inteligencia artificial que ponen a disposición de las personas, ¿no? Es bien complejo que podamos hablar de permiso social, que es un tema muy conocido, muy utilizado en la industria, en las comunidades, en fin, como para generar la actividad económica, pero cuando estás un poco embelesado por esa inteligencia artificial que estás ya usando, como que se olvida ese permiso social, ¿no? De acuerdo. En
en la película Una mente brillante del economista Nash, su teoría principal dice que hacer lo mejor para el grupo inherentemente es hacer lo mejor para mí. Yo creo que fue muy válido durante mucho tiempo, pero ahora existe una plutocracia en la que yo hago lo mejor para mí y de paso, ojalá le sirva al resto. Una migajita. De acuerdo con tu comentario. Una migajita para el resto. Le sirve al resto. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo, Fernando. Saludos. Nos vemos el próximo miércoles y hasta aquí llegamos, amigos. Gracias por esta tarde que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero y Nelson Campos en controles RC 891 Radio, hoy reforzados. Yo me despido, nos vemos en 23 horas. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.